muy mal, que estamos muy mal. La gente joven no tiene trabajo que estamos muy mal, porque yo misma tengo un hijo con 33 años, ya a lo menos 3 o 4 años parado, y lo tengo que estar manteniendo yo. De poner cartas en el asunto y arreglar y no tener tanta gente trabajando en los ayuntamientos que hay mucho enchufado y puestos a dedo, mucha gente, y a eso no le falta, y entonces como no le falta no se preocupan del que le falta, y eso para mí lo veo muy mal, esté quien esté, ¿eh? Yo que esto es justicia social, limosnas no había que dar ninguna, justicia social, que es lo que tienen que tener los políticos, que no tienen ninguna justicia. Se están aprovechando ellos de la situación para ellos simplemente. La justicia social no tienen por qué dar limosna, es justicia, es lo que se necesita en este país, que no necesitamos tanta limosna. El principal problema que tienen las administraciones es ayudar a que haya trabajo, que es lo que hace falta, y que no haya tanto rico como está viendo, que se están haciendo mucho más ricos y robando, claro, directamente. Pues creo que como todo el mundo, que es una pena. Sí, que pues hombre, a nadie nos parece bien en la situación que tiene ahora mismo España. Es una situación pues muy grave. Hombre, yo creo que se le debía de dar bastante oportunidad a la gente de España, pero yo creo que esto es un problema de gobierno, del banco, la banca, pues de dar facilidad a la pequeña industria, al pequeño empresario, que es el que verdaderamente levanta España, que se le da pocas facilidades, se pagan muchísimos impuestos, las líneas de crédito están cerradas, los impuestos son muy grandes, y ahí es donde yo creo que falla un poco pues todo esto que está pasando aquí en España. Vamos, pero sin dudarlo, el español es muy solidario. Yo estoy muy de acuerdo en que se ayude, pero estoy muchísimo más de acuerdo que en que dé trabajo. La gente se motiva más cuando se le da trabajo, no cuando se le da comida. Eso es un poco como el tercer mundo. El que nosotros le llevemos un plato de comida a la mesa, no. Ellos lo que se necesitan es trabajar y sentirse, pues eso, porque para la gente joven también es muy triste el tener que depender ni de Cáritas, ni de los padres, ni de nada. Ellos lo que quieren es trabajar, evidentemente. Y que la juventud está muy preparada y con muchas ganas. Lo que pasa es que hay que darle ese empujoncito. Y el gobierno tiene que dar ahí, no pedir tanto, que si experiencia, que si no sé qué, que si no sé cuánto, sino da oportunidades. El meu és molt criticar cara al govern, perquè és que això no és sostenible. El que passa que el govern pareix que no fa ja res per pal·liar alguna cosa per la situació on estem. Jo crec que el govern devia de pensar més en la gent pobra que no en la gent rica. Tot el problema de la situació del paro que n'hi ha, perquè si no hi haguera aquest paro, aquesta situació no afectaria. El que passa que si tornem a lo mateix, si no n'hi ha opció de que la gent pugui treballar, doncs no n'hi ha res. L'horta tampoc se val res, per supost, perquè jo soc de poble i venen a la casa a demanar, com aquell que diu, la limosna, però és que, clar, si nosaltres estem apretats per una part, perquè pugen els impostos i després n'hi ha el que n'hi ha, doncs pots donar. Jo trato de sempre d'ajudar el que puc, però si no n'hi ha, nosaltres tinguem ara, jo soc jubilat i tinguem una pensió mínima, la mínima que n'hi ha, no puguem estirar-nos més del que tinguem. Donar-lo justet, perquè jo crec que sí, que la gent està solidària. Principalment la gent de peu, perquè el govern, si no té diners o té, es gasta per una altra part, que es lo que pensem tots. No. Lo más básico para los niños, que hay gente que está llevando los millones y los pobres chicos no tienen leche. Eso lo tienen que dar cuenta todos estos chorizos. Y hay gente en los comercios que tiran a la basura y luego lo recogen en la basura. ¿Usted cree que lo deberían de dar? Exactamente. Debería de darlos a los pobres. Pues el culpable es el que tiene mucho, y el que tiene mucho cada vez quiere tener más, y el que tiene menos cada vez tiene menos. Ese es el problema.
Y la crisis la crea uno y la estamos padeciendo otros. Yo de políticos no me gusta hablar, porque no se merecen que hablemos de ellos. Todos, no tienen calificativo. Solamente estudian de qué forma nos pueden llevar a la deriva. O sea, que más no lo puedo decir. Yo creo que sí. Pero más la gente baja de mitad para abajo que de mitad para arriba. De mitad para arriba hay muy poca bondad para decir vamos a resolver el problema del que no tiene. Eso por supuesto se hace muy bien, porque si comen 3 días, esos 3 días no pasan hambre y otras empresas lo cogen y lo tiran. Antes de darlo lo destruyen.